cualquier conductor puede ser víctima. Sin violencia y sin intimidación. Es cierto, porque la mayoría de robos de autos no son ni en encerronas ni en portonazos, sino cuando están estacionados en un rango de tiempo increíblemente corto. Aproximadamente 2 minutos en hacer una clonación. ¿Qué tan frágil es la seguridad de los autos? Totalmente vulnerables. Débil total. Si hasta las tecnologías más avanzadas son pasadas por alto, ¿cómo lo hacen los delincuentes? De esta manera. Por estos días se genera impacto el aumento exponencial del robo violento de vehículos, porque las cifras de encerronas siguen creciendo, pero lo que muchos quizás no saben es que el 70% de este delito ocurre cuando el conductor no está al volante. Carlos es una de las tantas víctimas del país. Le pasó a plena luz del día, mientras compartía de un asado con amigos en Peñalolén. Me dio frío y fui a buscar mi polerón y el auto no estaba. O sea, fue una sorpresa mayúscula. Sí. Más encima salí con mi hija que tiene 6 años y mi hija, los niños no entienden mucho, y papá, y el auto, y mi juguete. No entendía nada, porque era una camioneta 2018, supuestamente con un potencial intangible en seguridad. Al principio pensé que mi amigo me estaba jugando una broma, pero tenía yo la llave en el bolsillo. Dije, imposible, ¿cómo va a ser, cómo lo va a echar a andar si es un auto con llave inteligente? Se supone que la llave inteligente es inviolable, lo cual es totalmente falso. Estos dos hombres se revisaron detenidamente su auto y en pocos minutos se lo llevaron. A Carlos le llamó especialmente algo la atención. Llegan con otro auto y ya se llevan el auto, ¿no? Sin hacerle ningún forcejeo ni nada. O sea, claramente tienen alguna llave ya que permite echar a andar al auto, porque no se ve ningún forcejeo. ¿Cuál sofisticado sistema habrán utilizado los delincuentes para abrir y hacer andar la camioneta de Carlos, que nunca más apareció? Lo de Luis es un caso similar. Tampoco volvió a saber de su auto. El ladrón no se demoró ni siquiera un minuto. 30 segundos, 20 segundos, el tipo se demora 5 segundos en subirse al auto. Fue afuera de su casa en San Bernardo. Dice que el delincuente lo venía siguiendo. A Luis también hubo una cosa que le resultó llamativa. Algo hace, en su bolsillo algo hace, no sé si copia algo, qué es lo que hace, pero pasa por frente del auto. Después da una vuelta y vuelve a pasar y cruza, y ahí se mete al auto como que él fuera el dueño del auto, abre la puerta en 5 segundos, te juro. Peor lo pasó a los días, cuando con su esposa comenzaron a recibir llamados anónimos. Empezó a decir, oye, ¿sabéis que yo tengo tu auto? Me costó, no sé, por ponerte un ejemplo, 2 millones, si me dais 4 te lo paso al tiro. Su duda aún persiste. ¿Qué habrá hecho ese delincuente con el cierre centralizado para luego hacerlo andar? En este reportaje conoceremos varios sistemas. No funciona. Está abierto. Con distintos mecanismos vulneran simplemente todo. En estacionamientos de mall, supermercados, en la vía pública, de día y de noche, donde y como sea. Autos nuevos y antiguos. Como lo decíamos al comienzo, actualmente el 70% de las sustracciones de vehículos son sin el conductor presente. Las encerronas y los portonazos representan el 30%. A raíz de lo que han sido las investigaciones que nosotros hemos desarrollado y ya las más de 125 bandas criminales que hemos desarticulado durante el año 2022, nos hemos percatado que en un porcentaje importante, más del 50% de estas organizaciones criminales, tienen algún clase de relación con esta clase de modus operandi que en definitiva va a vulnerar los sistemas de ingreso al vehículo a través de estos inhibidores. Porque es mejor negocio para el delincuente, el ratio costo-beneficio es mucho mejor cuando está el auto estacionado, porque si me lo robo, es un robo en la vía pública, con baja penalidad, que lo más probable es que voy a quedar en libertad si me pillan. En cambio, si lo hago con intimidación, me expongo a penas especiales de la intimidación. Según cifras oficiales, solo este año más de 27.000 autos fueron robados sin la presencia del conductor. Para estos grupos delictuales, la forma de hacerlo da igual, incluso cuando estas tecnologías les falla. Prueba de eso es lo que pasó con Marcelo. Sonaron las alarmas, el cortacorriente no los dejó echar a andar el auto.
lo empujaron, lo trataron de hacer puente, nada. Fueron a buscar otro vehículo para llevárselo tirando. Eso fue en Independencia hace 2 semanas. Y sí, se lo llevaron amarrado a otro vehículo. El tipo fue, volvió, como 5 veces. Hasta que a última hora ya, ¿sabéis qué? Ya llevémoslo tirando. ¿Para qué? No tengo idea. O sea, La última opción es llevárselo así. claro, o sea, ojalá podamos recuperar mi herramienta de trabajo y la de muchos otros que, como tú bien dices, son el 70% en silencio que está pasando por el mismo tema. Cintia tenía una camioneta último modelo. Esto le pasó junto a su marido en Providencia luego de estacionarlo. Dejamos el auto, tomamos 11, al volver el auto ya no estaba. La angustia los golpeó. Era inexplicable si tenía las llaves en la mano. Y nosotros ahí quedamos a brazos cruzados. Teníamos obviamente todas las cosas del vehículo normal, la silla del bebé, y no teníamos cómo irnos. Y no entendíamos qué pasaba, si teníamos la llave, no había vidrio. No entendían nada. No entendíamos nada. En este caso, la camioneta sí apareció casi 2 meses después, pero cuando fueron a buscarla a una comisaría se llevaron una tremenda sorpresa. Y estaba con otra llave, la de nosotros, que eran las originales, no funcionaba. Y me pasaron la llave como de los ladrones, así como tome, aquí están sus llaves. Una muestra más de la vulnerabilidad de los sistemas de seguridad. Según expertos, son varias las técnicas que usan los delincuentes. Una de ellas es clonar las llaves y probablemente eso le hicieron a Cintia. Hay que tener cuidado. Es más sencillo de lo que uno piensa. Esto es solo un ejercicio. Estas son las llaves de mi vehículo. Si un delincuente estuviera estacionado a pocos metros mío, podría clonarme la llave en solo segundos. ¿Cómo es, Fernando? Al momento del propietario del vehículo cerrar, yo estoy preparado con este control que es autoclonable o autocopiativo y capturo la señal. Más o menos en 5 segundos ya está copiado y puedo eventualmente abrir y cerrar el vehículo. Así sería. Así de simple, en 5 segundos tu llave y tu frecuencia y tu código ya está acá en este control. Posterior a eso, muchas veces las bandas especializadas ocupan un dispositivo clonador de códigos de seguridad de vehículos. Lo encienden en segundos. Impresiona la facilidad. Incluso también lo pueden hacer en autos con encendido inteligente con botón. Ya lo sabemos, esta es la llave original de mi auto y esta es una llave nueva, una llave virgen, con la cual Camilo nos va a mostrar también cómo se puede clonar, pero para echar a andar el auto. ¿Cómo sería? Efectivamente, primero que todo tenemos que tener el dispositivo de clonación. Ya lo ingresamos a la línea de comunicación central del vehículo. El dispositivo enciende, ingresamos una llave nueva en este caso, buscamos el modelo del vehículo, se ingresa el código de seguridad, se programa la nueva llave y ya podemos hacer partir el vehículo. Listo. Con eso. Y así el delincuente escapa. Y así se pueden llevar el vehículo porque quedan todas las funciones operativas del vehículo para moverlo. O sea, para estos grupos delictuales es necesario tener 2 llaves vírgenes. Efectivamente, una para copiar la señal de apertura y la otra para copiar la señal de seguridad para poder extraer y mover el vehículo. Es muy fácil ya porque este dispositivo sí se vende acá en Chile. ¿Cuánto más o menos se encuentra en el mercado? Depende de la calidad del producto. En este caso podría bordear los precios entre 350.000 pesos a 1 millón, 1,5 millones de pesos. Los delincuentes están buscando formas nuevas y hay tecnología que se pueden comprar fácilmente y utilizar y que no están penalizadas ni reglamentadas. Hoy día hay bloqueadores, inhibidores, clonadores que se venden y este es un fenómeno mundial. Hace pocos días la PDI desbarató una banda que, aparte de hacer encerronas y portonazos, empleaba estos mecanismos para robar autos sin ocupantes. El proceso delictual era sustraer, blanquear y falsificar las placas patentes. Luego los vendían. Hubo 7 detenidos y 6 vehículos recuperados. También la policía incautó este dispositivo. Inhibidores de 16 canales de señales
electromagnéticas. De esta forma, estos sujetos, si en vez de sustraerlo a través de la intimidación o la fuerza, se encontraban con el vehículo que buscaban en la vía pública, obstruir la señal, y de esa forma la persona se iba confiada de que había cerrado el auto, pero ellos habían bloqueado la señal y el vehículo había quedado abierto. Estos vehículos, una vez sustraídos, se trasladaban a un lugar de acopio y ahí es donde se podían bloquear con esta señal. Además, deben haber operado con algún otro equipo electrónico, los cuales son para inhabilitar la señal que una persona puede tener con su control del vehículo y posteriormente efectuar la sustracción sin tener que forzar ninguna puerta ni ningún elemento del vehículo. Y ese inhibidor que utilizaban los delincuentes es un jammer. Este artefacto tiene una funcionalidad que nos va a explicar ahora Luis. Es correcto. Este sistema inhibidor de señal es ampliamente utilizado para inhibir la señal de tu control remoto con la alarma o cierre centralizado de tu vehículo. Luis, mira, acá tengo las llaves de mi auto. Está aquí atrás. Hagamos la prueba. Hagamos la prueba. Lo cierro y miren, vamos a hacer ahora el ejercicio. Lo voy a cerrar. No funciona. Está abierto. Es correcto. Así de simple. De esta forma, los delincuentes aprovechan que tú te bajas del vehículo, encienden este aparato inhibidor de señal, más conocido como jammer, y te roban las pertenencias. O sea, es muy simple. Es súper simple, es súper económico hoy en día y queda desprotegido tu vehículo si tú no verificas manualmente el cierre de tu puerta. O sea, lo recomendable en este caso es que si tú, por ejemplo, no lo tienes conectado ahora, yo cierro el auto, ahora sí, siempre tengo que hacer este ejercicio. Siempre hacer el ejercicio de jalar verificar correctamente, verificar manualmente el cierre de tu puerta. Quienes han sido víctimas están resignados y todos coinciden en algo. Yo creo que hoy día las tecnologías de los autos, yo creo que los ladrones se actualizan con los autos. Yo creo que si ellos se actualizan, los ladrones también. Yo creo que hoy en día no hay ninguno que sea inviolable, son todos vulnerables, todos. Existe una nueva tecnología, esta gente tiene ya la trampa para vulnerar esa tecnología. Al final tienes más miedo a usarlo que poder disfrutarlo. Es un problema grave para los conductores, aunque hay soluciones. El tema es que hay que invertir. Luis, pero ¿qué solución puedo tener, por ejemplo, para los autos para evitar esto más allá de jalar, por ejemplo, la manilla? Tenemos implementado un sistema de seguridad con una alarma instalada especialmente para la detección de estos dispositivos. Para cuando te bajas, suena y automáticamente nuestro dispositivo de seguridad va a captar a este inhibidor de señal y te va a alertar para que puedas devolverte a revisar el correcto cierre de tus puertas. Eso cuesta 170.000 pesos. Este aparato, que evita la clonación de la llave en el interior, vale lo mismo. También los expertos en seguridad proponen que los centros comerciales utilicen este dispositivo en sus estacionamientos. Verifique manualmente el correcto cierre de su vehículo. Esto se puede utilizar en los malls, también en los supermercados, para evitar que la gente sea víctima de este delito. Esto llega para entregarnos una solución y alertar a todos los usuarios, conductores, cuando se bajan de su vehículo, verifiquen correctamente el cierre manual de las puertas de su vehículo. ¿Puede usted decir, teniente, qué recomendaciones? Porque yo digo, me compro un auto nuevo, tiene toda la tecnología en seguridad, pero si lo dejo estacionado afuera me lo pueden robar igual. Correcto. Mira, siempre la gran importancia que damos nosotros como carabineros es que la persona dote a su vehículo de la mayor cantidad de elementos de tecnología posible para evitar que en primer caso sea sustraído o que en segundo caso, una vez sustraído, su recuperación sea mucho más rápida y permita de igual manera la detención de los sujetos. Por eso tenemos que trabajar todos juntos en prevenir el robo de vehículos, porque no es solo la plata. ¿Sí? Las personas que toman un seguro tienen la respuesta de que van a tener un valor económico que va a respaldar la pérdida económica que tuvieron, pero hay un montón de pérdidas que van asociadas que es muy difícil contenerlas.
Eso es lo otro, solo 1/3 de los vehículos del parque automotriz están asegurados. Marcelo y Luis, por ejemplo, no tenían. Por supuesto que hicieron la denuncia. Este año, de los 38.000 autos robados, un 40% fue recuperado. Ellos solo esperan tener la misma suerte por algo que invirtieron con sacrificio, pero que tristemente les arrebataron delincuentes sin hacer mayor esfuerzo.